bienvenidos a un nuevo audiolibro. Me encantaría que me dejaras en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este libro. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al día con todo el contenido que comparto en el canal. Déjame tu like para saber qué te gustó. No siendo más, empecemos. Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica y la perspectiva necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980 cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias y sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida. En contraste con el caos de su vida en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, 2 hijos pequeños, y una carrera floreciente. Desde el principio mismo mi vida pareció seguir siempre un camino recto. Crecí en un lugar con amor. El éxito académico se presentó con facilidad y apenas ingresado en la facultad había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Me gradué en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1966 con todos los honores. Seguí mis estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde recibí mi diploma de médico en 1970. Después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminar acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh. 2 años después me incorporé en la Universidad de Miami para dirigir el departamento psicofarmacológico, y allí logré renombre nacional en los campos de la psiquiatría biológica y el abuso de drogas. Tras 4 años fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami afiliado a la universidad. Por entonces ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad. Los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticia de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país, pero no me llamaban la atención. Todo eso me parecía descabellado en demasía. Entonces conocí a Catherine. Durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarle a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis. En una serie de estados de trance, Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actúa como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron, y reanudó su vida más feliz y en paz que nunca. En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así. Cuando estos hechos sucedieron me sentía absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió en la mente humana. Hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine bajo la hipnosis pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que ha acumulado verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Los científicos comienzan a buscar estas respuestas. Nosotros como sociedad podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierran el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte, y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente las ramificaciones son ilimitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía. Sin embargo, la investigación científicamente rigurosa de estos temas está todavía en mantillas. Si bien se están dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y encuentra mucha resistencia, tanto por parte de los científicos como de los legos.
A lo largo de la historia la humanidad siempre se ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurre ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física y sobre todo los recuerdos de vidas pasadas. Mantienen los ojos bien cerrados. Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta. No he agregado nada y solo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Catherine para respetar su intimidad. Me llevó 4 años decidirme a escribir sobre lo ocurrido. 4 años reunir el valor para aceptar el riesgo profesional de revelar esta información nada ortodoxa. De pronto una noche, mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrito. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros. No me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine, y ahora debía pasar a través de mí. Comprendí que, de cuántas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí a toda carrera del baño y me senté ante mi escritorio con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada pensé en mi viejo abuelo húngaro que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo de correr un riesgo, él me alentaba amorosamente repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma: «¿Qué diablos?», decía con su acento extranjero, «¿Qué diablos?». Cuando vi a Catherine por primera vez, ella lucía un vestido de color rojo carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano. Noté que las suyas estaban frías y húmedas, lo cual confirmaba su ansiedad. En realidad había tenido que reunir valor durante 2 meses para pedir esa cita conmigo, pese a que 2 médicos del personal, hombres en quienes ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda. Finalmente allí estaba Catherine. Es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio medianamente largo. Por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital donde yo era jefe de psiquiatría. También se ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había tras el diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio semicircular. Catherine se reclinó en su sillón, callada, sin saber por dónde empezar. Yo esperaba, pues prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos empecé a preguntarle por su pasado. En esa primera visita comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de 3 hijos, criada en el seno de una familia católica conservadora en una pequeña ciudad de Massachusetts. Su hermano 3 años mayor que ella era muy atlético y disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua. Tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También la asustaban los aviones y la oscuridad. La aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos esos miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo, solía dormir en el amplio ropero de su apartamento. Sufría 2 o 3 horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño.
Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado. Se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas la iban paralizando cada vez más, mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de sus sufrimientos. En el curso de los años yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez, buscando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común este tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad. En caso de necesidad, y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad para que estuviera más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas, y yo nunca había vacilado en utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación, y solo durante breves periodos, si acaso. No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar, en vez de limitarse a disimular o enmascarar los síntomas. Durante esa primera sesión yo trataba con insistencia de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especialmente traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iban emergiendo fragmentos aislados de memoria. A los 5 años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien la empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante dijo que incluso antes de ese incidente no se había sentido nunca cómoda en el agua. Cuando Catherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar con un psiquiatra y someterla a electrochoque. Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Catherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Catherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y las prácticas católicas tradicionales sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y la validez de su credo. Estaba segura de que si era una buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco sobre ese concepto. Había leído algo sobre los hindúes. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos y ocultistas porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica de laboratorio. Contando con una profesión, y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, consiguió un puesto en Miami en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974 a la edad de 21 años. La vida de Catherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le agradaba haber escapado a sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí conoció a Stuart, un hombre casado, judío, con 2 hijos. Diferente en todo de los hombres con quienes había salido.
Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en el que despertaba las pasiones de Catherine, como si la hechizara. Por la época en que ella inició la terapia, su relación con Stuart iba por el 6º año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal. Le enfurecían sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperaciones se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital buscó al Dr. Edgar, un bondadoso pediatra a quien Catherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en estrecha amistad. Catherine hablaba francamente con él. Le contó sus temores, su relación con Stuart, y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo personalmente, no con alguno de mis asociados. Cuando él me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Catherine, aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados. Sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbía mucho, olvidé la llamada. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El Dr. Frank, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Una tarde, mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine que volvía en su propio automóvil a casa cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que hables ahora mismo con el Dr. Weiss», le gritó por la ventanilla. Sin demora. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada, ahogándose. En el segundo sueño se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro, donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de trastocarse por completo. Esa mujer asustada y confundida sentada frente a mi escritorio sería el catalizador de que yo jamás volvería a ser el mismo. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Catherine venía a verme 1 o 2 veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico, y muy deseosa de mejorar. En ese tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conductas recurrentes le proporcionaba penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre que era marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendía mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart, y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces debería haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conducta inadaptada, y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Catherine no había mejorado aún. La torturaban los ataques de ansiedad y pánico. Continuaban las vividas pesadillas recurrentes. Todavía la aterrorizaban el agua, la oscuridad y estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida sin descansar. Sufría palpitaciones cardíacas. Continuaba negándose a tomar medicamentos por temor a ahogarse con las píldoras. Yo me sentía como si hubiera llegado a un muro. Por mucho que hiciera, el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía franquearlo. Sin embargo, ese sentimiento de frustración me dio todavía mayor decisión.
de algún modo ayudaría a Catherine. Y entonces ocurrió algo extraño. Aunque tenía un intenso miedo a volar y debía darse coraje con varias copas al subir a un avión, Catherine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago en la primavera de 1982. Mientras estaban allí, insistió para que la llevara a visitar la exposición egipcia del Museo de Arte. Hicieron un recorrido en grupo con un guía. Catherine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes del antiguo Egipto. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico, pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir algunos de los objetos expuestos, ella se descubrió corrigiéndolo, y tenía razón. El guía estaba sorprendido, Catherine atónita. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Por qué estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público? Meses después, en su visita siguiente, me contó lo ocurrido. Yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque a regañadientes. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno. Se trata solo de un estado de concentración enfocada. Siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado, el paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes. Me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos, y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía 2 o 3 años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que transformaban su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Catherine. Le indiqué que se extendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohada. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumuladas. Al cabo de varios minutos le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente desde los de la cara y la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago, hasta los de las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos, el cuerpo entero, llevándola a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás lentamente de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba en un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz excluyendo cualquier otro ruido. Al llegar a 1, estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profundo. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato comencé a iniciarla en la regresión, pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida memoria del terror. Recordó ahora la experiencia de los 5 años al ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión había sentido náuseas y había tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Pero lo peor de todo había ocurrido a los 3 años de edad. Recordó haber despertado en su dormitorio a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba a alcohol. En aquel momento, Catherine volvía a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó, incluso ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar. Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en medio de todo, 25 años después, Catherine sollozaba.
Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. Le indiqué suavemente que la experiencia había terminado, que ya no estaba en su dormitorio, sino descansando apaciblemente. Aún en trance, los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo hasta su edad actual. La desperté después de ordenarle que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo súbitamente vivido del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su nuevo conocimiento. Ahora ella podía comprender su relación con el padre, por qué provocaba en él determinadas reacciones y frialdad, por qué ella le tenía miedo. Cuando salió del consultorio aún estaba temblando. Pero yo sabía que la comprensión ganada compensaba el haber sufrido un malestar pasajero en el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos profundamente reprimidos. Había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios, pero cuando menos comprendía mejor su pasado. Pese a esa nueva comprensión, a la semana siguiente me informó de que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió. No lograba entender qué fallaba. Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los 3 años. Habíamos descubierto motivos sobrados para que temiera la asfixia, el agua, la oscuridad y el estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida, aún devastaban su vida consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes. Decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Catherine hablaba en un susurro lento y claro. Gracias a eso pude anotar sus palabras. Poco a poco la llevé hasta la edad de 2 años, pero no recordó nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. Yo no estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio. Un edificio grande y blanco con columnas. Abierto por el frente, no hay puertas. Llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo trenzado. Yo estaba confundido. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Le pregunté qué año era ese, cuál era su nombre. Aronda. Tengo 18 años. Un mercado frente al edificio. Hay cestos, esos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle. No hay agua. El año es 1863 a.C. La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo. Ríos no. El agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharla relatar más detalles, le dije que adelantará varios años en el tiempo y que me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra. Veo una fogata donde se cocina. Soy rubia. Llevo un vestido pardo largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña llamada Clea. Y entonces dijo un nombre que en su vida actual pertenecía a alguien muy cercano. Y mi mente se estremeció. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Catherine parecían muy definidos. No vacilaba. Nombres, fechas, ropas, árboles, todo con nitidez. Le indiqué que adelantara hasta el momento de su muerte. Los acontecimientos que rodean la muerte podían ser especialmente traumáticos. Al parecer una inundación o un maremoto arrasó la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahoga el agua. Me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar. Agua salada. Catherine jadeara y tenía dificultad para respirar. De pronto su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se volvió profunda y regular. Veo nubes. Mi pequeña está conmigo y otros de la aldea. Veo a mi hermano.
Descanso. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. Vidas anteriores, reencarnación. Mi mente clínica me indicaba que Catherine no estaba fantaseando, que no inventaba ese material. Sus pensamientos, su atención a los detalles, se diferenciaban de su estado normal de conciencia. Por mi mente cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Catherine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos. No oía voces ni tenía visiones estando despierta. No se trataba de una ilusión. No tenía personalidad múltiple. No consumía drogas. No padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vivida en estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo, pero ¿de dónde procedían? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco. La reencarnación y los recuerdos de vidas anteriores. No puede ser, me decía. Mi mente científicamente formada se resistía a aceptarlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Continué, algo nervioso, pero fascinado. ¿Recuerdas algo más? Ella recordó fragmentos de otra vida. Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza. Mi pelo oscuro, algo canoso. Es 1756 después de Cristo. Soy español. Me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Estoy enferma. Tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recordó el dolor de la fiebre, el agua, la gente que muere. Luego pregunté, impulsivamente, si yo estaba en alguna de sus existencias. Me respondió con prontitud. Tú eres mi maestro. Estás sentado en un saliente de roca. Nos enseñas con libros. Eres anciano de pelo gris. Usas un vestido blanco, una toga con bordes dorados. Tú te llamas Diógenes. Nos enseñas símbolos, triángulos. Eres realmente muy sabio, pero yo no comprendo. El año es 1568 a.C. Esa primera sesión había terminado. Cuando Catherine se hubo ido, y durante varios días más, reflexioné mucho en los detalles de la regresión hipnótica. Yo era escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, los fenómenos de ese tipo. Pero otro pensamiento me insistía. Mantén la mente abierta. La verdadera ciencia comienza por la observación. Resolví no llamarla. Quería que ella también digiriera la experiencia. Esperaría a la semana siguiente. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció feliz que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí, que debía haber estado allí. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana yo había repasado un libro de religiones comparadas. Había referencias a la reencarnación. Yo mismo no había creído nunca la reencarnación, ni siquiera había pensado mucho en el tema. Yo era el mayor de 4 hijos. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de Nueva Jersey. Yo era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor. En esa pequeña vivienda la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros.
El estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo ya era un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Decidí dedicarme a la psiquiatría. Aprendí a pensar de manera lógica y desapasionada. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos. Y allí estaba Catherine, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más temí que tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto, alguien de la casa real, la madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan se extraen las partes. Envolvemos los cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias a fin de prepararse para la vida siguiente más grandiosa. Hizo una pausa. Dejó esa vida y descansó. Luego entró en otro tiempo. Veo hielo colgado de una cueva, rocas. Sitio oscuro y miserable. Se sentía incómoda. Partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño cubierto con un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es ese Edward. Era el pediatra que le aconsejó que consultara conmigo. En esa vida, él era su padre. Vivimos en un valle con árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 a.C. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. La llevé hacia adelante en el tiempo. Mi padre te conoce. Tú y él conversan. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Su padre está tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja. Y allí está mi hijo cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está allí, y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Floto. La desperté. Después de esa sesión, yo revolví bibliotecas de medicina con un apetito nuevo por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Leí sobre casos, niños con recuerdos, capacidades de idiomas, marcas de nacimiento. Cuanto más leía, más quería leer. Comprendí que mi instrucción era limitada. Catherine mejoraba en el plano emocional. Sus miedos empezaban a hallar alivio. Yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Antes de la siguiente inducción hipnótica, ella me relató un sueño. Un juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra con un tablero cuadriculado. Le indiqué que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre. Da a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho. Tengo el pelo rubio. Visto ropas cortas pardas y blancas hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay hombres que vigilan, guardias. Están sucios. Juegan algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas semejantes a dagas que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Quirós. En los Países Bajos alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar. Y ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza. Veo una cabaña.
Mi madre cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Joan. Yo aún buscaba un suceso traumático que pudiera explicar sus síntomas actuales. Ella empezó a hablar de una incursión, oscuridad, miedo, ataque, un cuchillo. De pronto comenzó a golpear y a respirar trabajosamente. Un combatiente enemigo le había aferrado desde atrás por el cuello para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Ella sabía que se trataba del mismo. Joan había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo. Se elevó hasta las nubes. Se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos. Alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco y un sombrero blanco doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas, tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Es la misma madre que tengo ahora. La sesión siguió. Ella entró en una vida donde veía una mesa, patatas, discusiones, un padre que bebe, golpes. Una vida donde dijo Brewnington, libros, Biblia, letras grandes y extrañas, idioma gaélico. Una granja. Una iglesia antigua. Una caída en escalones de piedra. Dolor en la sien. Luego la muerte a edad avanzada. Y al morir, conciencia de una luz intensa, maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Y entonces, en silencio, después de la muerte, su voz cambió. Nuestra tarea es aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es por el conocimiento, nos acercamos a Dios, y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Yo quedé mudo. Eso no sonaba como el modo de hablar de Catherine. Ella estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante lo identificaría como los maestros. En ese momento yo solo sentía que una dimensión nueva había entrado en la terapia. Veo una casa blanca cuadrada con un camino de tierra enfrente. Hay gente a caballo que va y viene. Hay árboles. Una plantación. Una casa grande y un puñado de viviendas más pequeñas, como para esclavos. Hace mucho calor. Es el sur. Virginia. La fecha era 1873. Ella era una niña. Había caballos y sembrados. Comían en la cocina de la casa grande. Era negra. Se llamaba Abel. Tuvo un presentimiento, y su cuerpo se puso tenso. La casa grande estaba en llamas. La hice avanzar 15 años. 1888. Llevo un vestido viejo. Estoy limpiando un espejo de la planta alta de una casa. Una casa de ladrillo con ventanas con muchos paneles. El espejo no es plano, es ondulado. El dueño de la casa se llama James Manson. Me trata bien. Yo vivo en una casa de la propiedad. Limpio los cuartos. En la propiedad hay una escuela, pero a mí no se me permite asistir. Dijo que hacía mantequilla. Habló de manzanos, patos, humo de leña, toneles, brea. Yo la llevé hacia su muerte. Dolor en el pecho, corazón, frío, tisana, linimento, fiebre. Murió. Flotó. Luz. Y entonces, de pronto, otra vida antigua, ajos colgados, curanderos, peste, agua, inundaciones, enfermedad del estómago y los intestinos, pérdida de agua del cuerpo. Y luego murió. Flotó. Luz. Y entonces su voz volvió a ser grave y potente. Me dicen que hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Tu padre está aquí, y también tu hijo que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás porque se llama Abraham, y que has dado su nombre a tu hija. Además su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante, pues está hacia atrás como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada.
Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado. Yo permanecí en sobrecogido silencio. Catherine sabía muy poco de mi vida personal. Ella no podía conocer esa información. La mayor tragedia de mi vida había sido la muerte de nuestro primogénito Adam, que había fallecido a los 23 días de edad por un defecto cardíaco rarísimo. Y mi padre había fallecido tras un ataque cardíaco. Su nombre hebreo era Abraham. 4 meses después de su muerte nació mi hija, a la que dimos su nombre. Esa información era demasiado específica. Catherine, esta mujer, actuaba como conducto. Yo necesitaba saber más. ¿Quién te dice esas cosas? Los maestros, susurró ella. Los espíritus maestros. Me dicen que he vivido 86 veces en el estado físico. Su respiración se hizo más lenta. Descansaba. Yo quería continuar, pero mi mente luchaba. En el corazón sabía que ella estaba en lo cierto. Y esa certeza me alteró irreversiblemente. Todavía estábamos en medio de la sesión. Catherine puso fin a su descanso y empezó a hablar de ciertas estatuas verdes que había frente al templo. Yo continuaba con los maestros. Comenzaba a comprender que ella necesitaba pasar por una vida antes de alcanzar el estado intermedio. No podía llegar a él directamente, y solo allí se ponía en contacto con los maestros. Las estatuas verdes están frente a un gran templo. Un edificio con pináculos y bolas marrones. Delante hay 17 escalones. Después de subirlos, una habitación. Arde el incienso. Nadie calza zapatos. Todos llevan la cabeza rapada. Ojos oscuros. Cara redonda. Piel oscura. Allí estoy yo. Me he lastimado el pie y voy a buscar ayuda. Lo tengo hinchado y no puedo pisar. Me han lavado. Algo me ponen, unas hojas en el pie. Esto es un rito ante los dioses. En el pie tengo algún veneno. Se me ha hinchado la rodilla. La pierna está pesada. Envenenamiento de la sangre. Me hacen una incisión en el pie y me ponen algo muy caliente. Se retorcía de dolor. Luego habló de pobreza, hambre, choza, arroz, hambre, envejeció, murió. Antes de que pudiera despertarla me dijo que Robert Hardy necesitaba de mi ayuda. Yo no tenía idea de quién era Robert Hardy. No hubo más. Al despertar, Catherine recordaba vidas pasadas, pero nada del estado intermedio. Le pregunté qué significa para ti la palabra maestro. Respondió que era un torneo de golf. Ella me pidió que mi esposa Carol asistiera a la sesión siguiente. Yo quería saber su opinión. Decidí grabarlo todo. Una semana después, Catherine se presentó. Continuaba mejorando. Sus temores disminuían. Su mejoría clínica era notable. Pero yo aún no estaba seguro de a qué se debía. Podía ser por recordar muertes traumáticas, pobreza, abuso, o por la experiencia espiritual en sí. Ella me anunció un sueño. La aleta roja de un pez se le clavaba en la mano. Entró en hipnosis. Veo una especie de acantilado. Estoy de pie en ese acantilado mirando hacia abajo. Debería estar alerta a la llegada de barcos. Llevo algo azul, una especie de pantalones cortos, con zapatos negros con hebillas. Luego habló de cerveza, lugar ruidoso, guerra, puertos, Amsterdam, un barco, pólvora, bandera verde y amarilla con una corona de 3 puntas. Dolor en la mano. Metal caliente. Herida. Sobrevivió. Luego habló de imprenta, libros, cuero, cordeles, un libro rojo, historia. Y después, un puente sobre un río, viejo, presión en el pecho, ataque, muerte. Después de morir dijo: me siento libre. Floto. Hay luz alrededor y espíritus. Dijo que debería haber perdonado más. Ojos de los espíritus maestros. Debo esperar. Hubo silencio. Luego su voz cambió. Señaló el camino.
Hay muchas almas en esa dimensión. Debemos ser pacientes. Hay muchas dimensiones. He estado en diferentes planos. Cada uno es un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Le pregunté qué lecciones debía aprender. Respondió que debemos compartir nuestro conocimiento con otros. Que todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Que debemos dominar nuestros vicios. Que si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida. Que solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Esa es la importancia de ayudar a esas gentes. Dijo que se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin resistir. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía con poderes iguales. Algunos poseemos mayores poderes que los otros. Pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Luego habló del coma. No es sano. Los que están en coma permanecen en un estado de suspensión. Aún no están preparados para cruzar al otro plano hasta que hayan decidido si quieren cruzar o no. Solo ellos pueden decidirlo. Si consideran que no tienen nada más que aprender en estado físico, se les permite cruzar. Pero si tienen cosas por aprender, deben regresar, aunque no quieran. Yo recordé relatos de experiencias cercanas a la muerte. Y recordé un paciente, Jacob, un accidente, flotar, una luz, un monje, regreso. Luego un encuentro en Hebrón donde un anciano le dijo, «Usted ha visto al monje». Catherine insistió. «Tengo que regresar». Pregunté por Robert Hardy. «No se puede estar en otro plano. Solo cuando quiera. Solo si decide venir a mí. Me enviará un mensaje. Necesita tu ayuda. Pero eres tú el que debe aprender, no yo». Luego ella dijo que había vacilado mucho, y tendría que esperar otra vez. Otros espíritus esperando. No están aquí para decírmelo. Entonces entró en otra vida, pero era su vida actual. Tengo pelo rubio, tengo 5 años, me llamo Catherine. Mi padre está enojado con nosotros porque no debemos estar fuera. Me pega con un palo. Duele. Tengo miedo. No para. ¿Por qué es tan malo? Le pedí que viera su vida desde una perspectiva más elevada. Ella respondió con un susurro suave. Nunca nos quiso. Siente que somos intrusos en su vida. No nos quiere. Tampoco a tu hermano. Su nacimiento no estaba planeado. No estaban casados cuando él fue concebido. Más adelante su madre le confirmó que así había sido. Caterina habló de comida que le obligaba a comer, lechugas, cebollas, arcadas. Dijo. Eso ha de llenar en él cierto vacío. Me odia por lo que me hizo. Me odia, y se odia a sí mismo. Yo le expliqué. Tú eras solo una bebé. Tienes que liberarte de esa culpa. No fuiste tú, sino tu padre. Luego quise buscar el vínculo con su padre en otras vidas, pero ella entró en un mensaje fuerte y ronco. No tenemos derecho a interrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma. Sufrirán el mayor castigo. Solo Dios puede castigar. Nosotros no. Después dijo, se han ido. Los espíritus maestros. Catherine estaba exhausta. Decidí sacarla del trance. No recordaba nada salvo sus encarnaciones. Se sentía cansada, pero apacible, como si se le hubiera quitado un peso enorme. La semana siguiente aún tenía ese aspecto apacible. Había llamado por teléfono a su padre, sin darle detalle alguno. Lo había perdonado a su modo. Yo nunca la había visto tan serena. Me maravillaba la rapidez de su progreso. En trance, vio una muñeca de porcelana, candelabros, un retrato, pieles, puertas, galería, columnas, caballos. Oyó un nombre. Charón.
Dijo que trabajaba allí. Se hirió la pierna con un caballo. Herradura. Dolor. Era responsable de servir. Ordeñaba vacas. Habló de los dueños, de una boda donde los sirvientes no podían asistir. Dijo que sentía odio porque eran pobres. Murió con dolor en el pecho. Luego. He abandonado mi cuerpo. Veo una luz maravillosa. Vienen a ayudarme. No tienen miedo. Paz. Consuelo. La luz es una fuente de poder. Sabe curar. Muchos colores. Estamos allí esperando. Yo pregunté si elegimos el momento y el modo de nacer y de morir. Y el cuarto se enfrió. Entonces habló una voz poética. Si nosotros elegimos cuando entramos en nuestro estado físico y cuando lo abandonamos. Sabemos cuando hemos cumplido lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuando acaba el tiempo. Uno aceptará su muerte, pues uno sabe que no obtendrá nada más de esa vida. Cuando se ha tenido tiempo de descansar y de recargar energías, al alma se le permite elegir su reintegro en el estado físico. Quienes vacilan, quienes no están seguros de su retorno aquí, pueden perder la oportunidad que se les ha dado. Catherine dijo luego. No tengo fe. En esta vida no tuve fe. Aprendí sobre la ira y el resentimiento. Quiero dominio, pero no lo tengo. Debo tener fe en los maestros. Ellos me guiarán. Debemos tener fe, y yo dudo. Prefiero dudar a creer. Los maestros hablaron de caridad, esperanza, fe, amor. Hacer sin esperar nada a cambio. La recompensa está en hacer. Yo pregunté cómo ayudarla mejor. La respuesta del maestro poeta fue: estás haciendo lo correcto, pero es para ti, no para ella. Yo pedí nombres. Y recibí un poema de amor, una guía. Serás guiado a su debido tiempo. Cuando hayas cumplido lo que se te envió a cumplir, entonces tu vida tendrá fin, pero no antes. Tienes mucho tiempo por delante. Después, Catherine dijo: Caigo. Caigo. Los maestros se habían ido. Yo medité sobre los mensajes. Mi transformación comenzó. Menos miedo a la muerte. Más serenidad. Menos obsesión con dominar. Más amor. Comprendí que la meta de la vida no era controlar, sino vivir con sentido. Una semana después, cuando Catherine llegó para su próxima sesión, yo estaba listo para poner la grabación del diálogo mantenido en la anterior. Le dije que me había relatado informaciones de experiencias vividas después de la muerte, aunque no tuviera ningún recuerdo del estado espiritual. Se mostró reacia a escuchar. Mejorada y más feliz, no necesitaba escuchar ese material. Todo eso era fantasmagórico. La convencí. Escuchó su leve susurro grabado solo algunos minutos, luego me pidió que lo apagara. Dijo que era demasiado extraño y que la hacía sentirse incómoda. Yo callado recordé: esto es para ti, no para ella. Catherine mejoraba semana a semana. Solo quedaba alguna pequeña onda en su estanque antes turbulento. Aún tenía miedo de los lugares cerrados. Su relación con Stuart seguía inestable. Por lo demás, su progreso era notable. Sus fobias y ataques de pánico habían desaparecido casi por completo. No tenía miedo a la muerte ni a morir. Yo pensaba en lo notable de que, sin medicamentos, sin terapia tradicional, sin terapia de grupo, estuviera casi curada. En trance habló. Estoy en un edificio, techo abovedado. La bóveda es azul y dorada. Hay personas conmigo. Visto un viejo hábito sucio. Hay figuras en la habitación y estatuas. En un extremo hay una figura de oro, grande, con alas. Es muy mala. Hace calor, no hay aberturas. Tenemos que mantenernos lejos de la aldea. Están enfermos, se nos muere la piel, se pone muy negra. Siento mucho frío. El aire es seco, viciado. No podemos volver. Algunos tienen la cara deformada. Dijo que vivían en una cueva. Cazaban un animal con cuernos.
No los visitaba nadie. Dijo que estaban maldecidos. Sin esperanza. Dijo que cuando alguien no puede moverse, lo llevan a otra cueva y lo dejan allí para morir. Sellan la entrada. Murió paralizada y sola, en la oscuridad y el calor. Luego. Hay mucha luz. Es maravilloso. De pronto cayó a otra vida. Veo edificios con columnas redondeadas. Hay árboles, olivos. Es muy bello. Hay una festividad. La gente lleva máscaras curiosas. Presenciamos una obra de teatro. Tú estás presente. Enseñas. Hemos aprendido de ti cuadrados y círculos. Diógenes eres tú. Eres el hermano de mi madre. Conoces a mi esposa y a mis hijos. Estoy encinta. Tengo miedo. No quiero morir cuando nazca el niño. Eso le ocurrió a mi madre. Se adelantó al parto. Dolor. Frío. Piedra. Nació el niño, una hija. Luego habló de comida, frutas rojas, animales, cestos. Dijo el nombre de la aldea. Habló de mapas, cartas de las estrellas, símbolos. Dijo que yo viajaba para aprender. Dijo que yo era bondadoso. Luego un festival, pan plano, higos, aceitunas, ovejas asadas. Luego una caja blanca para los muertos. Murió su padre. Tristeza. Y dijo que tenía 3 hijos, 2 varones y una niña. Dijo que yo estaba ya muy viejo. Ella temía quedarse sola. La reconforté. Después pareció cruzar al estado espiritual sin experimentar la muerte completa. No llegó al plano de los maestros. La saqué del trance. Pasaron 3 semanas antes de nuestra siguiente sesión. En mis vacaciones tuve todo el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre lo ocurrido con Catherine. Regresión hipnótica. Vidas pasadas. Observaciones detalladas. Procesos y hechos de los que ella no tenía conocimiento. Mejoría de sus síntomas mediante las regresiones, una mejoría que la psicoterapia corriente no había alcanzado. Revelaciones precisas del estado espiritual posterior a la muerte. Poesía espiritual. Lecciones sobre dimensiones. Yo había tratado a muchos pacientes. Estaba familiarizado con alucinaciones, ilusiones, esquizofrenia, personalidades múltiples, drogas. Catherine no presentaba ninguno de esos cuadros. Lo ocurrido no era una manifestación de enfermedad psiquiátrica. Ella no era psicópata. No estaba fuera de contacto con la realidad. No consumía drogas. El material que producía estaba con frecuencia más allá de su capacidad consciente, tanto en estilo como en contenido. Una parte era especialmente psíquica, como las referencias a sucesos específicos de mi propio pasado. Además exhibía conocimientos a los que nunca había tenido acceso en su vida presente. Como psiquiatra y científico yo estaba seguro de que el material se originaba en alguna porción de su mente inconsciente. Era real, sin lugar a dudas. Analicé el propósito terapéutico. Una vez que tropezamos con ese nuevo reino, su mejoría fue enormemente rápida. Existía una fuerza poderosamente curativa. Consideré explicaciones. Memoria genética. Científicamente remota. John y el inconsciente colectivo. Pero sus recuerdos eran demasiado concretos. En resumidas cuentas, la reencarnación era lo que tenía más sentido. Y los maestros y sus mensajes, eso llegaba mediante Catherine, pero no de ella. Tras la interrupción de 3 semanas, Catherine cayó en trance. Veo vasijas que contienen una especie de aceite. Las vasijas son rojas, con bandas azules alrededor de la boca. Veo hombres en la cueva. Tienen la cabeza rapada. Estoy sellando los jarros con una especie de cera. Llevo una trenza. Tengo una prenda larga con borde dorado. Hay un ungüento. Hay un pájaro de oro que me cuelga del cuello. Es plano, cola plana, cabeza apunta hacia abajo. Hay una sustancia negra, pegajosa, en un recipiente de mármol.
No sé para qué sirve. La llevé hacia adelante. Un frasco blanco con tapas de oro. Ungüento. Paso al otro mundo. Luego habló de morir gente, enfermedad, agua. Volvió a la vida de la plaga, ajo colgado, fruta morada, corteza morada, tanis, dioses, una estatua negra, un chacal, una diosa, Osiris, un ojo de oro con cadena, Ater, un pájaro plano, un fénix. Luego dijo: no veo más. Solo oscuridad. Veo una luz cálida. Había pasado al estado espiritual. Esperó. Se mostró alerta. Siento, alguien me habla. Hablan de la paciencia. Uno debe tener paciencia. Y respondió el maestro poeta. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos. Jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Los humanos tienen muchas dimensiones. El mensaje que llegó después de aquella vida dura no fue un consuelo dulce, fue una ley. Una de esas leyes que no se negocian. Paciencia y tiempo. No como resignación, sino como arquitectura. Como si te dijeran, no intentes forzar la puerta con ansiedad, porque la puerta no se abre con fuerza, se abre cuando tu alma ya sabe sostener lo que hay detrás. Y entonces Catherine empezó a entender algo que su mente no podía sostener cuando estaba despierta. El tiempo no es una línea como creemos. Para nosotros lo es, porque vivimos dentro del cuerpo y dentro del reloj. Pero en ese estado, lo que parecía pasado era presente. Lo que parecía lejos era aquí. Lo que parecía terminado era simplemente un tramo de una historia que todavía seguía respirando. En las siguientes sesiones, las escenas no solo eran vidas. También eran la zona entre vidas. Ese lugar donde no hay dolor físico, donde no hay una habitación, ni una silla, ni un nombre, y aún así hay conciencia. Catherine describía una sensación de flotar, de estar libre, de ver sin ojos. A veces, al salir de una vida, no había palabras. Solo silencio, descanso, una calma inmensa. Y en ese silencio, como si vinieran de otra altura, aparecían mensajes. No eran mensajes teatrales. No eran frases para impresionar. Eran ideas simples, casi frías, y por eso eran tan poderosas. Ideas que ordenaban el miedo, que reducían el drama, que devolvían a cada cosa su lugar real. Aprendió que venimos a aprender. Que no estamos aquí para ganar, ni para demostrar, ni para controlar. Que estamos aquí para experimentar. Para amar. Para perder. Para equivocarnos. Para reparar. Para volver a intentarlo, si es necesario, en otra forma, en otro momento, con otras personas, pero con la misma lección pendiente. Y con eso, empezó a cambiar algo que hasta entonces parecía imposible. Sus síntomas comenzaron a aflojar. La ansiedad bajaba sin que ella supiera explicar por qué. Ciertos miedos que la habían perseguido desde niña perdían fuerza, como si la raíz estuviera en otra parte y por fin alguien hubiera tocado la raíz. Había un patrón. Catherine revivía vidas donde el miedo era central, miedo a la asfixia, miedo al agua, miedo a encierros, miedo a la muerte, miedo a la pérdida. Y cada vez que lo revivía, no era para sufrir más, era para terminarlo. Para que el cuerpo entendiera lo que la mente no podía, que aquello ya había pasado, que no estaba ocurriendo ahora, que ella no estaba atrapada. A veces, en medio de una vida, aparecían escenas de una crudeza inesperada. Enfermedad. Hambre. Violencia. Soledad. Y lo sorprendente era que, en lugar de romperla, la fortalecían. Como si su alma hubiera estado sosteniendo esos recuerdos en silencio durante décadas, y al ponerlos en luz, por fin se liberaran. En una de esas vidas, Catherine se encontró consultando a alguien que veía cosas, una mujer mayor, rodeada de objetos, de rituales, de un aire denso.
Catherine no era una persona interesada en ese mundo en su vida actual. Esas cosas la asustaban. Y sin embargo, allí estaba, como si 200 años atrás ella hubiera buscado una respuesta por el camino que su época le ofrecía. No era magia. Era necesidad humana. El deseo de saber qué viene, el deseo de calmar el miedo. Y el hilo seguía siendo el mismo. El miedo. El intento de controlarlo. La necesidad de comprender. Pero lo que empezó a cambiar el centro de todo fue la aparición constante de los maestros. Catherine hablaba de ellos como presencias. No como figuras con túnica para una película, sino como conciencia. A veces, cuando hablaba, su voz cambiaba. El tono se volvía más grave, más firme, más impersonal. Y lo que decía no tenía la fragilidad de Catherine. Tenía una cualidad distinta, como si viniera de un lugar donde las cosas ya están comprendidas. Esa parte, para mí, fue el punto de quiebre. Porque ya no se trataba solo de regresiones y escenas antiguas. Se trataba de información. De enseñanzas coherentes que aparecían sin que yo las sugiriera, sin que ella las conociera, y que además parecían tener una estructura interna. Hablaron de niveles. De planos. De un camino. De que el aprendizaje no termina con la muerte. De que después de morir, revisamos. Observamos la vida que acaba de pasar. La entendemos de otra manera. Vemos lo que hicimos y lo que no hicimos. Vemos a quién herimos y a quién ayudamos. Vemos dónde fuimos valientes y dónde fuimos cobardes. Y desde ahí, elegimos continuar. Elegimos volver, si hace falta, para completar lo que quedó incompleto. También hablaron de deudas. No como culpa, sino como equilibrio. Como tareas pendientes. Como nudos entre almas que se buscan una y otra vez hasta que aprenden a amarse mejor, a perdonarse, a soltar el control, a dejar de dañarse. No era un discurso moral. Era una mecánica. Si algo queda sin resolver, vuelve a aparecer, con otro nombre, con otra cara, con otro escenario, pero con la misma emoción central. Y por eso tantas personas repiten patrones sin entender por qué. No porque estén condenadas, sino porque todavía no han aprendido lo que vinieron a aprender. Catherine empezó a comprender que muchas cosas que le pasaban no eran castigos. No eran mala suerte. Eran oportunidades. Eran situaciones que su vida había traído para que su alma trabajara algo. Y esta idea, lejos de aplastarla, la fortalecía. Porque si hay un sentido, entonces no eres víctima del caos. Eres responsable. Y ser responsable no es culparte. Es recuperar el volante. Mientras todo esto ocurría, yo también cambiaba. Yo era el médico, el profesional, el hombre que cree en lo que puede medir. Y de pronto estaba frente a algo que no encajaba en mi mapa. Intenté resistirme. Intenté explicarlo con teorías. Intenté pensar que ella estaba inventando, que estaba actuando, que estaba fantaseando. Pero el cambio en ella era real. Y la coherencia de lo que decía era real. Hubo momentos en los que mi vida personal fue tocada por esto. Pequeños detalles que antes habría ignorado, ahora caían con otra luz. Comentarios de mis hijos. Sueños. Coincidencias que parecían demasiado exactas. Y aunque yo no quería caer en la superstición, tampoco podía fingir que todo era nada. La terapia seguía. Las regresiones seguían. Y Catherine iba recordando más vidas, a veces fragmentos, a veces historias completas. Algunas eran breves. Otras eran intensas. Algunas la dejaban triste. Otras la dejaban en paz. Y cada una parecía encajar como pieza de un mismo puzzle emocional. Lo más impresionante era cómo esos recuerdos removían síntomas concretos. Cuando la escena tocaba la raíz de un miedo, el miedo aflojaba. Cuando la escena tocaba una pérdida antigua, su relación con la pérdida cambiaba. Cuando la escena tocaba una culpa antigua, su cuerpo dejaba de tensarse igual. Era como si el sistema nervioso recibiera un mensaje nuevo. No estás en peligro ahora. Ya pasó. Ya sobreviviste.
En cierto punto, Catherine dijo algo que me golpeó. Dijo que había vivido muchas veces. Que recordaría lo que fuese importante recordar. Que no todo debía ser traído a la mente. Como si el recuerdo no fuera un museo, sino una herramienta. Se recuerda lo que sirve para aprender. Lo demás no hace falta, no porque sea falso, sino porque no es útil en ese momento. Y entonces apareció otra enseñanza, una de las más delicadas. Algunas personas tocan lo invisible con atajos. Sustancias. Trances desordenados. Cruzan una puerta sin entender lo que ven. Y vuelven confundidas, asustadas, o enganchadas a la experiencia como a un espectáculo. Pero lo importante no es cruzar. Lo importante es comprender. Y para comprender hace falta orden, humildad, paciencia y tiempo. Esa fue una constante. Paciencia y tiempo. No como espera pasiva, sino como madurez. Como proceso. Como una fruta que no se puede arrancar verde sin estropearla. Con el paso de las semanas, Catherine empezó a sentirse más estable en su vida cotidiana. Se relacionaba mejor. Dormía mejor. Su cuerpo ya no vivía en alerta constante. Y en la terapia, ya no era solo una paciente buscando alivio. Era alguien en pleno aprendizaje. Y ahí se volvió evidente lo esencial de este viaje. No era una historia de vidas pasadas para entretener. Era un camino para recordar que el amor es la lección central. Que el miedo es el gran obstáculo. Que la vida no se reduce a una sola vida. Que el cuerpo muere, pero la conciencia sigue. Y que, si eso es verdad, entonces muchas cosas que nos atormentan cambian de tamaño. Porque si hay continuidad, entonces la muerte no es el final. Es una transición. Y si hay aprendizaje, entonces el dolor no es inútil. Es trabajo. Y si hay deudas que son equilibrio, entonces perdonar no es debilidad. Es liberación. Catherine fue dejando atrás la idea de que todo debía estar controlado para sentirse a salvo. Y empezó a sentir seguridad en otro lugar. En algo más grande que su historia actual. En una visión donde incluso los golpes de la vida pueden transformarte en alguien más capaz de amar. Y yo, que empecé como un médico escéptico, terminé como un hombre que ya no podía mirar al ser humano de la misma manera. Porque cuando alguien se cura no solo con palabras racionales, sino tocando raíces profundas que ni siquiera sabía que tenía, uno se ve obligado a admitir que la mente consciente es una pequeña parte del ser. Con el tiempo, las sesiones dejaron de ser solo un viaje a escenas antiguas. Se convirtieron en un entrenamiento. Un entrenamiento para que Catherine pudiera permanecer tranquila mientras recordaba. Para que el miedo no volviera a secuestrarla. Para que su cuerpo aprendiera una nueva respuesta. En cada trance, yo observaba lo mismo. Al principio, su mente quería controlar. Quería explicarlo. Quería escapar. Pero cuando se rendía al proceso, algo más profundo tomaba el mando. Y allí aparecía el mismo patrón de calma. Como si hubiese una parte de ella que siempre supo el camino, pero estaba enterrada bajo capas de defensa. En una sesión, Catherine describió de nuevo ese espacio entre vidas. No era un lugar con paredes. Era una sensación. Una amplitud. Una claridad inmensa. Dijo que no tenía peso. Que no tenía dolor. Que no tenía prisa. Y entonces, con una serenidad que no era la suya habitual, explicó que allí se aprende. No como aprendemos aquí, con esfuerzo y tensión. Sino con comprensión directa. Como si la verdad entrara sin resistencia. De nuevo, surgió la presencia de los maestros. No venían a impresionar. Venían a corregir. A ajustar. A devolverle a cada cosa su proporción real. Dijeron que el cuerpo es solo un vehículo. Que la mente es una herramienta. Que la personalidad es un traje temporal. Que la conciencia es lo que continúa. Dijeron también que el miedo es el gran velo. Que el miedo distorsiona todo. Que el miedo hace que confundamos protección con control. Y que, mientras el miedo manda,
Se repiten las mismas lecciones con distintos escenarios. Cuando Catherine regresaba a una vida donde había sufrido una muerte difícil, su respiración se aceleraba. Su cuerpo volvía a la alarma. Pero en cuanto atravesaba ese umbral, en cuanto dejaba el cuerpo de aquella vida, aparecía la paz. Y esa paz no era una idea. Era una experiencia física. Su rostro se suavizaba. Sus manos dejaban de tensarse. Su voz se volvía estable. Empecé a notar algo en mí también. Mi papel como médico era escuchar, observar, ayudar a integrar. Pero mi mente ya no podía tratar esto como simple imaginación. No porque yo quisiera creer, sino porque la transformación era demasiado consistente. Catherine no se volvía más dependiente de la terapia. Se volvía más libre. No se volvía más excéntrica. Se volvía más centrada. No se volvía más frágil. Se volvía más fuerte. En otra sesión, Catherine habló de un proceso que ocurre después de morir. Dijo que revisamos la vida. No como un juicio, sino como una comprensión. Vemos lo que hicimos. Vemos lo que causamos. Vemos lo que evitamos. Vemos lo que pudimos hacer distinto. Y lo más importante fue esto. Dijo que en esa revisión no hay castigo. Hay aprendizaje. Y que el aprendizaje se siente, no se debate. Cuando pregunté qué significa eso, la respuesta fue simple. Significa que sientes el efecto de tus actos desde el interior de los otros. Si dañaste, sientes el daño. Si amaste, sientes el amor. Si humillaste, sientes la humillación. Si protegiste, sientes la protección. No era moral. Era consecuencia. Como una ley natural de la conciencia. A partir de ahí, se abrió una enseñanza que lo atravesaba todo. Amor. No amor como romanticismo. Amor como fuerza. Como energía que organiza la vida. Como el único remedio real contra el miedo. Dijeron que venimos a recordar eso. Que muchas almas entran en la vida y se olvidan. Se identifican con el dolor. Se identifican con el rol. Se identifican con el personaje. Y entonces viven desde la carencia, desde la defensa, desde el control. Pero cuando recuerdas, algo cambia. Vuelves a tu centro. Dejas de reaccionar igual. Y esa es la curación real. A partir de estas sesiones, Catherine empezó a hablar diferente de su propia historia. Antes, era una víctima de sus síntomas. Después, empezó a verse como alguien en un proceso. Alguien que está aprendiendo. Alguien que puede elegir. Y en terapia, eso lo es todo. Porque cuando una persona siente que puede elegir, el pánico pierde poder. Hubo una sesión especialmente intensa. Catherine revivió una vida donde la pérdida era el núcleo. Una pérdida que la había marcado en un nivel profundo. Se notaba en cómo hablaba. En cómo su garganta se cerraba. En cómo su cuerpo luchaba por no caer. Yo la acompañé con calma. Le pedí que siguiera. Que atravesara la escena. Que no se quedara en la anticipación del dolor. Que fuera hasta el final. Y cuando llegó el final, ocurrió lo mismo. Separación del cuerpo. Silencio. Y luego, esa paz inmensa. Fue ahí cuando apareció una enseñanza sobre el apego. Dijeron que el amor no es apego. Que el amor es libre. Que el apego nace del miedo. Del miedo a perder. Del miedo a estar solo. Ya un miedo a no ser suficiente. Y dijeron algo que Catherine repitió con una claridad que me dejó helado. Si amas de verdad, no posees. Acompañas. No atrapas. Bendices. Aquello me golpeó porque no era el tipo de frase que Catherine habría dicho en su estado normal. No era su estilo. No era su vocabulario emocional. Y sin embargo, lo dijo como quien describe un hecho evidente. En otra sesión, Catherine habló de la elección de las vidas. Dijo que, antes de nacer, se elige. No con la mente racional.
con la intención del aprendizaje. Se elige un contexto. Se eligen retos. Se eligen vínculos que nos activan precisamente donde tenemos que crecer. No era un destino cerrado. Era un plan flexible. Un mapa. Y dentro de ese mapa, nuestras decisiones importan. Mucho. Eso explicaba por qué dos personas pueden vivir algo parecido y salir completamente distintas. Una elige abrirse. La otra elige cerrarse. Una elige aprender. La otra elige repetir. Y aquí apareció otra enseñanza clave. No hay errores. Hay lecciones. No significa que todo esté bien. Significa que todo puede transformarte. Incluso lo que duele. Incluso lo que te rompe. En este punto, yo ya no estaba solo tratando a una paciente. Estaba siendo tratado por la vida. Porque cuando escuchas estas cosas una y otra vez, con coherencia, con efectos reales, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Y entonces ocurrió el momento que más me cambió. En una sesión, mientras Catherine estaba en ese estado profundo, comenzó a dar información que no era sobre ella. Era sobre mí. Sobre mi vida personal. Sobre una pérdida que yo llevaba guardada en un lugar silencioso. Algo que, en teoría, ella no podía saber. Al principio, mi mente quiso negarlo. Pensé que era coincidencia. Pensé que yo estaba interpretando. Pero la precisión era demasiado alta. Detalles. Sensaciones. Una forma de describir que encajaba con recuerdos íntimos. Yo me quedé quieto. No pregunté de más. No guié. Solo escuché. Y sentí, por primera vez, que ese límite entre lo visible y lo invisible era más fino de lo que yo había creído. No puedo describirte lo que se siente cuando una parte de tu mundo se rompe sin violencia. Se rompe con calma. Como si alguien abriera una ventana en una habitación en la que has vivido toda la vida. Y de pronto entra aire. Y te das cuenta de que había más. Catherine salió del trance sin saber lo que había hecho. Sin saber lo que había dicho. Y yo me quedé con una certeza nueva. Puede que no entienda el mecanismo. Pero el fenómeno es real en su efecto. Y lo que importa, al final, es el efecto. A partir de ahí, mi manera de acompañarla cambió. Me volví más humilde. Menos ansioso por explicarlo todo. Más dispuesto a observar y a integrar. Catherine seguía mejorando. Sus síntomas bajaban. Su vida se ordenaba. Su mirada se hacía más suave. Y una cosa que era muy evidente es que ella ya no se sentía sola dentro de sí. Dijo que, por primera vez, sentía que la vida no era un castigo. Que el miedo ya no mandaba igual. Que podía respirar sin estar esperando una amenaza. Y al escucharla, yo entendí la enseñanza más simple de todas. La curación no siempre es entender con la mente. A veces, la curación es recordar con el alma. Conforme pasaban las semanas, lo que estaba ocurriendo con Catherine ya no era solo una mejora clínica. Era una transformación. No era lineal. Había días difíciles. Había retrocesos puntuales. Pero el rumbo era claro. El pánico, que antes dominaba su vida, empezó a perder territorio. Primero dejó de gobernar cada día. Luego dejó de gobernar cada decisión. Y finalmente dejó de gobernar su identidad. Eso fue lo más importante. Catherine dejó de verse como alguien rota. Empezó a verse como alguien que está recordando. En terapia, una de las cosas más devastadoras es cuando una persona cree que su síntoma es su nombre. Cuando la ansiedad no es algo que le ocurre, sino algo que es. Catherine pasó de eso a otra cosa. Pasó a decir, con calma, esto no soy yo, esto es un miedo viejo. Y cuando una persona puede decir eso, el miedo ya no tiene el mismo poder. En una de las sesiones, volvió a aparecer la idea de los vínculos. De cómo algunas almas se reconocen. De cómo ciertas personas entran en tu vida como si te fueran familiares, aunque nunca las hayas visto.
Catherine lo describía como una sensación de casa. No una emoción romántica. Una familiaridad profunda. Y ahí apareció otra enseñanza. Que los vínculos no son solo para sentir. Son para crecer. Que el amor real no siempre se parece a lo que la mente desea. A veces se parece a lo que el alma necesita. Ella habló de relaciones donde una persona sostiene y otra huye. Relaciones donde uno quiere fusionarse y otro quiere respirar. Relaciones donde el miedo disfraza su defensa de verdad absoluta. Y dijo algo que me quedó grabado. Cuando el miedo está al mando, todo se interpreta como amenaza. Incluso el amor. En ese punto, Catherine empezó a traer a la consulta decisiones concretas. No teorías. Decisiones. Antes se protegía evitando. Ahora se protegía eligiendo. Antes su cuerpo reaccionaba y ella corría. Ahora su cuerpo reaccionaba y ella respiraba. Antes su mente se desbordaba y ella se perdía en pensamientos. Ahora su mente se desbordaba y ella volvía a su centro. A nivel médico, yo seguía observando sus parámetros. Su sueño. Su estado general. Su respuesta a los estímulos. Y la diferencia era evidente. Pero lo que más me cambiaba no era lo que yo medía. Era lo que ella transmitía. Había una serenidad nueva. Como si por dentro hubiese encontrado un lugar al que regresar. En otra sesión profunda, Catherine volvió a ese espacio entre vidas. Dijo que allí no había juicio. Que lo que hay es claridad. Describió una especie de comprensión que atraviesa todo. ¿Entiendes por qué sufriste? ¿Entiendes por qué actuaste como actuaste? ¿Entiendes que viniste a aprender? Y cuando lo entiendes, no te castigas. Te responsabilizas. Y aquí apareció una idea clave. Responsabilidad sin culpa. Dijeron que la culpa paraliza. Que la responsabilidad libera. Que la culpa te hunde en el personaje. Y que la responsabilidad te devuelve a tu poder real. Eso, escuchado desde una paciente que venía de la ansiedad severa, tenía un peso enorme. Porque su cambio no era solo espiritual. Era funcional. Se notaba en su vida. Empezó a salir más. Empezó a conducir sin miedo. Empezó a tomar decisiones sin consultar a su pánico. Empezó a imaginar futuro. Y entonces, inevitablemente, yo empecé a preguntarme por mi propio futuro. Por mi propia manera de ver el mundo. Por mis propios miedos, que yo había vestido con el traje de la racionalidad. Me di cuenta de algo. Yo había usado el conocimiento como control. Como si entenderlo todo fuera una forma de estar a salvo. Y sin darme cuenta, había confundido precisión con seguridad. Catherine estaba aprendiendo lo contrario. No necesitaba controlarlo todo para estar bien. Necesitaba confiar. Necesitaba soltar. Necesitaba abrir un espacio interior donde el miedo no fuera el líder. Y eso es profundamente terapéutico. Porque muchas personas sufren no por lo que les pasa, sino por la relación que tienen con lo que les pasa. El miedo no está solo en el hecho. Está en la interpretación. En la anticipación. En el intento constante de evitar. Hubo un momento final, una sesión que funcionó como cierre. No como final absoluto. Sino como un punto de madurez. Catherine entró en trance y habló de una vida en la que había sido cuidada con amor. Una vida sencilla. Una vida donde había estabilidad. Donde no había trauma llamativo. Y ella se sorprendía. Porque una parte de ella creía que el aprendizaje solo venía del dolor. Los maestros, según su relato, la corrigieron. Dijeron que también se aprende desde la paz. Que la paz no es ausencia de lección. Que la paz es una lección avanzada. Dijeron que algunas almas necesitan experimentar calma para recordar quiénes son sin sufrimiento. Porque si siempre aprendes desde la herida, terminas creyendo que la herida es tu hogar. Y eso me pareció de una inteligencia enorme. Porque es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Se acostumbran tanto a luchar, que cuando llega la tranquilidad,
no saben habitarla. Les parece extraña. Les parece sospechosa. Y vuelven a crear conflicto para sentirse en terreno conocido. Catherine escuchó eso en trance y lo integró. En su vida empezó a buscar paz sin sabotearla. Empezó a aceptar lo simple. Empezó a dejar de perseguir intensidad. Y entonces comprendí lo que estaba ocurriendo realmente. No estábamos persiguiendo recuerdos como si fueran una película. Estábamos reeducando el sistema emocional. Estábamos enseñándole al cuerpo a sentir seguridad. Cuando llegó el momento de cerrar el proceso, Catherine me dijo algo en consulta normal: despierta. Dijo que ya no necesitaba que yo le dijera que iba a estar bien. Que lo sentía. Que era suyo. Que la calma no dependía de nada externo. Y para mí, eso era la definición de curación. Autonomía interna. No me pidió que validara cada decisión. No me pidió que fuera su bastón. Me agradeció haberla acompañado a recordar, y se fue caminando más recta. Después de todo esto, yo quedé con preguntas que no necesitaban respuesta inmediata. Y quizá esa es la mayor enseñanza. Hay cosas que no se entienden del todo. Se viven. Se observan. Se respetan. Yo, como médico, empecé este camino intentando curar un trastorno de ansiedad. Y terminé viendo que la mente humana no es solo química. Que la conciencia no es un concepto abstracto. Que el amor no es una emoción decorativa. Es una fuerza que regula. Que organiza. Que cura. Y si tuviera que quedarme con una sola idea, sería esta. El miedo te encierra. El amor te expande. Y en esa expansión, muchas cosas que parecían imposibles se vuelven posibles. Catherine no se convirtió en alguien perfecto. Se convirtió en alguien presente. Alguien capaz de estar en su vida sin huir de ella. Y esa, al final, es la verdadera victoria. Hoy has escuchado una historia que nos deja una idea central muy clara. La sanación no siempre empieza por entenderlo todo, sino por recuperar seguridad interior. Cuando el miedo deja de mandar, la vida vuelve a abrirse. Y cuando una persona deja de identificarse con su síntoma, empieza a recordar quién es de verdad. Si este relato te ha ayudado, te ha dado calma, o te ha dejado una pregunta nueva, gracias por estar aquí. Suscríbete y dale a like si quieres apoyar este contenido, y si te apetece, déjame un comentario con lo que más te ha resonado. Cuídate, sabio de la noche.